entonces con esto del modelo de partículas que dijimos que nos iba a ser más útil para representar distintos fenómenos físicos, debido a que nos hace más sencilla la tarea de trabajarlo sin tener que hablar de átomos. Entonces vamos a empezar a indagar en lo que dijimos que se denominan cambios físicos. Son estos cambios que en la materia no hay modificaciones, sino que sigue siendo el mismo material, lo único que cambia es la forma. Entonces, habíamos en el texto descrito un ejemplo que es el agua. Por ejemplo, si yo lo caliento en una pava, como tenemos acá, al entregarle calor, luego de un tiempo el agua va a cambiar su estado. Entonces, el estado inicial que tiene el agua dentro de la pava es estado líquido, pero al ejercer toda esta acción de calentarla, en algún momento va a cambiar de estado y se va a formar el vapor. Ese cambio de estado es de líquido a gaseoso y a eso lo llamamos evaporación. Bueno, si tuviéramos que representar esto en el modelo de partículas, tenemos que hacer lo siguiente. Representar, dijimos entonces, mediante esferas. Entonces, yo me tengo que ubicar en la pava, en el agua que se encuentra adentro, tengo que dibujar las partículas del agua. Que dijimos que si bien están separadas, no tienen tanta separación, ya que todavía existen fuerzas de atracción. Pero ahora, si yo tengo que representar cómo se da el cambio a un estado gaseoso en el que las partículas están súper separadas entre sí, tengo que ir alejando las partículas. Entonces, del estado líquido nos vamos alejando hasta ver que las partículas quedan totalmente separadas entre sí, y a esto representa el estado gaseoso. Dijimos que la fuerza de atracción es muy débil o nula y que la distancia de las partículas es muy grande. Fíjense que acá tengo un aumento en la separación, por lo tanto voy a tener aumento de la distancia, dijimos, y por lo tanto un aumento de la velocidad del movimiento de las partículas. Entonces, cuanto más distancia hay entre las partículas, hay más velocidad y por lo tanto más movimiento. A este tipo de cambios lo llamamos cambios progresivos porque aumenta la energía y aumenta el movimiento. En este caso, nuestro ejemplo es una evaporación, pero vamos a ver otros tipos de cambios de estado que se dan de distintas maneras. Acá hacemos un plano un poquito más cercano para que puedan ver bien lo que quise representar. Acá tengo la pava hirviendo, entonces tengo el agua en estado líquido, entre que las partículas están cercanas pero no tanto, y a medida que va aumentando la temperatura del agua, va aumentando la distancia y va aumentando la velocidad. Por lo tanto, las partículas se separan y paso de un estado líquido a un estado gaseoso, y a eso lo llamamos evaporación. Bien, continuando entonces con otro ejemplo de los cambios físicos referidos al cambio de estado, vamos a tener en cuenta otra situación, que es que se congela el agua. Entonces, para que se congele el agua, yo tengo un estado inicial que es el estado líquido. Entonces, representamos las partículas con el diagrama de esferas, que están si bien cercanas, pero tienen cierta distancia. Ahora yo tengo que pasar del estado líquido al estado sólido, porque si hablamos de que el agua se congeló, pasó de estado líquido a estado sólido. Entonces, en este caso, las partículas se acercan. Como vimos en el caso anterior, las partículas se alejaban entre sí. Y en este caso, se acercan. Entonces, tengo que disminuye la distancia entre las partículas y por lo tanto también disminuye la velocidad. Entonces dijimos que las partículas se juntan, bajan su velocidad porque tienen menor capacidad de movimiento. A este cambio de líquido a sólido lo llamamos solidificación. Entonces, cuando decimos que, por ejemplo, el agua se congela, ese fenómeno que estamos viendo se denomina solidificación. Ahora, el cambio anterior que vimos de líquido a gaseoso lo llamamos cambio progresivo porque dijimos que el movimiento aumentaba. En este caso, como el movimiento disminuye, lo vamos a llamar regresivo. Entonces, ahora les
les voy a mostrar un esquema donde representa todos los cambios de estado posibles en la naturaleza, van a ver que tenemos varios cambios progresivos y varios cambios regresivos. Pero la idea para poder identificar cada uno de estos es que se guíen si aumenta o disminuye la capacidad de movimiento. Si dijimos que la capacidad de movimiento aumenta, siempre tengo que tener en cuenta que las partículas se van a separar y van a estar más lejanas. Y si me refiero a que la capacidad de movimiento disminuye, voy a ver que las partículas se juntan, se acercan. Entonces, a tener en cuenta estos ítems para el esquema que vamos a ver a continuación. Acá estamos viendo en esta imagen todos los cambios de estados posibles que se encuentran en la naturaleza. Pero presten atención a lo siguiente. Aquellos que están remarcados con flechas rojas, fíjense que van siempre de un estado de menor velocidad o de menor movimiento a uno de mayor. Entonces a estos estados los vamos a llamar progresivos, ya que, como decíamos, aumentan el movimiento. Por ejemplo, de sólido a líquido, la fusión, sabemos que cuando un material es sólido no tiene posibilidad de movimiento, sino de vibración. En cambio, en el líquido ese movimiento es más libre. Entonces ahí tenemos un cambio progresivo. Distinto es en las flechas celestes, en los que los cambios bajan la velocidad de las partículas y bajan el movimiento. Entonces a esto los denominamos cambios regresivos. Por ejemplo, de líquido a sólido, que lo denominamos solidificación. Entonces, con los ítems que estuvieron viendo en el esquemita donde representamos todos los cambios de estado, tenemos que tener en cuenta para poder analizar la distancia entre las partículas, es decir, qué pasó al principio y cómo quedaron al final. De esta manera va a ser más fácil guiarme y ver qué es lo que sucede en ese cambio de estado, más allá del nombre. Entonces, en las actividades siguientes siempre tengan en cuenta este punto. Tengo que pensar si las partículas se acercan o se alejan.